Bienvenidos a la clase de Derecho Administrativo de la Licenciatura en Ciencia Política. Hoy vamos a comenzar con la unidad 6 del programa del año 2014, donde vamos a ver qué es procedimiento administrativo. Nosotros a lo largo ya de las unidades anteriores habíamos visto que el procedimiento administrativo se enmarcaba formalmente en un expediente, en soporte papel, ¿no es cierto? Hasta ahora en un soporte papel. El procedimiento administrativo siempre va a estar integrado formalmente dentro de un expediente. ¿Por qué? Porque vamos a definir el procedimiento administrativo como una serie concatenada, ¿no es cierto?, de actos que habíamos dicho que terminaban con la estrella, que era el acto administrativo, que era lo que nos interesaba y que ya hemos estudiado. Entonces, ahora vamos a estudiar qué es el procedimiento administrativo, o sea, qué es todo este caminito que transitamos cuando ingresamos a la órbita de la administración pública. Entonces, como concepto podemos decir que el procedimiento administrativo es una serie de actos mediante los cuales se desenvuelve la actividad administrativa o la función administrativa. Y cuando vimos función administrativa, habíamos llegado a la conclusión que en nuestra ley provincial 4044 el criterio era que esta función administrativa era cumplida por los tres funciones del Estado: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Recuerdan que esto lo vimos en la unidad 1. Esto también fue pregunta de parcial: ¿cuál era el criterio que tomaba nuestra ley provincial respecto a qué órgano ejerce la función administrativa? Sabemos que en la ley nacional el criterio de la 19.549 es que solo el Poder Ejecutivo ejerce función administrativa. Esa diferencia la habíamos visto allá al inicio del cuatrimestre. Entonces, ¿cómo se manifestaba la actividad administrativa? Nosotros habíamos dicho un principio que la administración no habla sino que escribe. Entonces, ¿cómo escribe? En una serie de actos que son uno a consecuencia del otro y que inevitablemente se deben ir cumpliendo como lo que habíamos visto bajo el criterio de los elementos. O sea, cuando yo llego al acto administrativo, el acto administrativo debe tener una serie de elementos que yo he ido preparando para que esto sea perfecto, como explicó la doctora recién. Entonces, el procedimiento es muy simple el concepto: una serie de actos que hacen el ejercicio de la función administrativa y es cumplida por los tres órganos del Estado, entendido como función legislativa, función ejecutiva y función judicial. En ese criterio de una serie de actos nosotros podemos encontrar varios tipos de procedimiento administrativo según sea su objeto. Entonces tenemos procedimientos técnicos, procedimientos de gestión o común, procedimientos recursivos y procedimientos sancionatorios. Esta clasificación sirve a los fines de que nosotros nos ubiquemos nada más. O sea, cuando nosotros cumplamos con un procedimiento, yo no me voy a poner a pensar a dónde estoy metido, en qué clasificación. Estoy solamente estudiando pormenorizadamente que existen 4 tipos de procedimientos. En el procedimiento técnico son esos procedimientos donde generalmente no tiene intervención el administrado, que lo habíamos asimilado a ciudadano, interesado, beneficiario. No participa generalmente en los procedimientos técnicos. ¿Cuál es un ejemplo, un procedimiento técnico? Bueno, supongamos de que desde el Ministerio de Obras Públicas se decida arreglar el dique de los sauces. Se les haga paredes contenedoras en el camino que se llega al dique, se haga un drenaje, X causa. Entonces, se va a iniciar un procedimiento técnico. ¿Por qué? Porque más allá que el fin último es el bienestar general de proteger el dique y a los ciudadanos, va a ser todo sin participación nuestra, porque ¿qué van a hacer? Van a haber planos, van a haber estudios de ingeniería
estudios de los geógrafos, de los ingenieros mineros, de los ingenieros en camino, de seguridad, que van a participar haciendo todo este caminito, adjuntando estadísticas, informes, planos, mensuras, la capacidad técnica que se requiere para hacer el sistema de seguridad del dique y una serie de cuestiones que van a finalizar seguramente en un llamado a licitación pública. ¿A dónde va a aparecer recién a lo largo del procedimiento alguna cuestión con un interesado o con un administrado? Cuando yo llame a licitación pública e inicie el proceso licitatorio, pero va a ser ya casi al final, en un corte que se hace del procedimiento técnico. Va a haber un momento donde no va a haber nadie de afuera más que la administración en el ejercicio de su función administrativa por el interés general de reformular la seguridad del dique. ¿Me comprenden? Por eso es técnico. También puede suceder que en un procedimiento técnico, que yo diga, bueno, que siempre pongo el ejemplo, tenemos que asfaltar las calles que lindean la universidad y tengo una familia viviendo que me sobrepasa la línea de mensura. Entonces yo voy a tener que ir a un proceso de expropiación. Por supuesto que hasta que se llegó a esa conclusión, cuando esto no existía, la familia vivió feliz durante toda la vida ahí. Cuando se construyó la universidad y se vio de que corría la línea, que se marcaba la calle pública, que es el bienestar general, la calle pública, por sobre el interés particular del terreno de la persona, se llegó a una expropiación. Entonces ahí en un procedimiento técnico puede o no participar en alguna instancia recién alguna violación de un interés subjetivo o interés legítimo. Pero generalmente los procedimientos técnicos se hacen por cuestiones de políticas, de obras públicas o de la política que tenga el organismo preciso y que no haga al exterior, o sea, que no redunde en el administrado. A donde más se va a ver la intervención del administrado son los procedimientos de gestión o común, que siempre van a iniciar con lo que yo les digo, con una petición, que es el famoso ejercicio del derecho de petición del artículo 14 de la Constitución. O sea, todo lo que yo inicie ante la administración pública, ya sea porque soy un agente que trabajo, porque soy un beneficiario, un ciudadano, va a ser un procedimiento de gestión. Como lo dice la palabra, estoy por gestionar, puse una tiendita en la peatonal y estoy por gestionar ante la Secretaría de Servicios Públicos el cartel luminoso. Que ustedes saben que en virtud de la ordenanza de espectáculos públicos, el cartel luminoso va a tener distintos precios y habilitaciones según tenga la vista desde que viene caminando y lo vea desde lejos o solo que yo lo pegue al frente, es distinto el precio. Y es distinto el precio si tiene luces que es solamente un dibujo escrito. Y eso va a ser controlado por el ejercicio del poder de policía por los inspectores de espectáculos públicos. Van a ir a los negocios y van a ver sobre qué registro tiene de ese cartel, porque yo no puedo pedir una habilitación de cartel de solo un dibujo y me encuentro con el que se vea 4 cuadras que ahí venden helado Grido. ¿Comprenden? Entonces, los procedimientos de gestión tienen directa participación desde el inicio del interesado y el acto administrativo tiene un efecto directo e inmediato, como nacen para eso, ¿no es cierto?, los actos administrativos sobre el interesado. Los procedimientos recursivos, que vamos a ingresar ahora en la unidad 7, en la unidad 6, que estuvimos avanzando en esto, en que yo conozco un vicio en el acto, encuentro algo que me afecta y voy a iniciar un procedimiento recursivo, que como lo dice la palabra es iniciar un recurso administrativo donde este acto me está afectando. Atrás de esto, el recursivo inicia a posteriori del dictado de un acto administrativo. El recursivo no inicia aislado de un expediente y de un acto administrativo, sino que voy a recurrir. Yo siempre recurro a un acto administrativo que me afecta. Por lo tanto, generalmente los recursos se anexan, en algunos organismos tienen ese criterio, en otros no, se anexan al expediente que los causó. Y ustedes saben que habíamos visto, y lo vamos a ver más adelante, el interesado puede pedir fotocopiado y vista de todo lo sucedido anterior para ejercer su derecho de defensa.
Y el procedimiento sancionatorio ya es algo más limitado porque es el que se inicia, por ejemplo, ante un incumplimiento de un agente por una falta común, supongamos un sumario administrativo o un apercibimiento a una empresa que no cumplió con una habilitación municipal o de seguridad o higiene. O sea, esto es una relación más directa entre una cuestión de incumplimiento. Siempre hablamos del deber administrativo. Ustedes saben que las violaciones penales tienen procedimientos en otro ámbito. Un incumplimiento administrativo que genera un sumario, genera un apercibimiento, genera una multa. Entonces la administración generalmente inicia los procedimientos sancionatorios. Estos procedimientos, a diferencia de estos dos, son iniciados generalmente por la administración pública en forma interna, con efectos colaterales, supuestos o no, hipotéticos. Estos dos son siempre iniciados por los particulares a quienes le haya violentado algún derecho, ¿no es cierto?, previsto constitucionalmente. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Bueno, vamos a ver ahora en esto la gran diferencia que siempre hacemos, que nos diferencia justamente a los licenciados en ciencia política de los abogados, debido a que el procedimiento administrativo ocurre siempre en la administración pública, lo tenemos que diferenciar siempre del proceso judicial. Entonces siempre hacemos un parangón entre ambos para tener en claro que son dos ámbitos de actuación muy distintas y que siempre puede terminar en por lo que dijo la doctora, de los actos que causen estados y queden firmes. Entonces, primero y principal, en el procedimiento administrativo, dijimos que existe en los tres órganos de poder, entendido como legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, el proceso, entendido judicial, solo existe en el Poder Judicial. Nosotros no podemos hablar de proceso en sede administrativa ni en sede legislativa. El proceso es solo en sede judicial. Entonces esa es la primera gran diferencia. En el procedimiento administrativo dice que la administración pública es juez y parte. Es juez y parte. ¿Por qué? Porque en todo procedimiento administrativo habíamos dicho que la administración pública ejerce su función administrativa siempre en vista del bien común. Siempre es parte, porque estoy en el ámbito administrativo del ejercicio de la función administrativa. ¿Y cuándo va a ser juez la administración pública? Ahí. ¿En qué momento va a ser juez? ¿Cuando dicta el acto? Cuando dicta el acto que yo presenté un recurso. O sea, cuando me tiene que decidir un recurso, ahí se convierte en juez. Y aplica todo lo discrecional que vimos de la ley. Es decir, hasta que no existe algo que la administración deje de ser el bienestar común, piense en todo, y venga un recurso que ataque su actuar administrativo, la administración es parte, paso causa natural. Ahora, va a ser juez en el sentido de decidir algo cuando yo le presento un recurso. Por eso se confunde, vos decís, bueno, justamente la discrecionalidad y la indefensa del administrado está porque tiene estas dos caras, es juez y es parte. En cambio, más allá, no vamos a ponernos a discutir de las críticas, nosotros sabemos que en principio constitucional el juez debe ser un órgano independiente e imparcial. Sobre todo imparcial, es decir, no puede un juez dictar sentencia diciendo, ay, es mi amigo, le voy a dar la razón. Porque el juez, en el sentido judicial, lógicamente del proceso, nunca un juez va a estar actuando en la función administrativa, en un procedimiento. El juez justamente escucha las partes en conflictos enfrentadas y por la verdad formal, según yo esté en el ámbito civil, la verdad material probada, va a dirimir el conflicto de la forma más equitativa posible.
porque siempre hay posibilidad de que la persona recurra a su decisión. Entonces acá el juez no es parte, por eso existe en la vía judicial que yo lo puedo recusar si es amigo mío o enemigo mío, deudor, acreedor. Las causales de recusación justamente para conservar la independencia e imparcialidad del juez son esas: ser deudor, acreedor, amigo íntimo, enemigo manifiesto. Ahí se usa la palabra manifiestamente, enemigo, porque enemistad manifiesta, porque justamente podría ladear su decisión contraria a derecho por ese caso. Por supuesto que siempre cuando uno critica la imparcialidad del Poder Judicial es porque uno la une a su mecanismo de selección con los jueces que son elegidos por el Ejecutivo de la Legislatura, no los del Consejo de la Magistratura, que es el órgano de selección natural impuesto en el año 94. Entonces, acá hay otra gran diferencia que no puede hablar de esto. Otra gran diferencia, que los actos acá, ya lo mismo, están regulados por la Ley de Procedimiento Administrativo y acá están regulados por el Código Procesal, ya sea civil o penal según el ámbito donde yo actúe. Esto no amerita más comentarios. Lo que venimos leyendo en clase es la 4044, sería nuestro Código de Procedimiento Administrativo, y esto es lo que usan eminentemente los abogados, que indica que ninguna actividad que yo presente ante la justicia puede ser presentada por una persona que no tenga el título de abogado o procurador, sea el caso. Y eso lo establece este Código de Procedimiento. Este código va a actuar supletoriamente cuando me remita a él. Si la ley no me dice que ante la falta de alguna cuestión puedo usar esto, no va a intervenir. O sea que yo agoto todo lo que me otorga esta ley, y si me remite a que puedo usar el Código Procesal en determinadas cuestiones, yo voy a usar en lo que sea pertinente. Y otra diferencia es que acá existe algo que es la impulsión de oficio, que ya lo vamos a ver que es un principio, y acá impulsan las partes. ¿Qué quiere decir impulsión de oficio? Impulsión de oficio quiere decir que yo inicio un expediente administrativo, hoy presento en la mesa de entrada, me lo sella, me lo reciba, porque quiero colocar mesitas a la afuera de mi kiosco para que la gente tome helado. Entonces yo inicio, me voy a mi negocio. Yo no tengo que estar todos los días de oficina en oficina viendo si mi petición corrió de una oficina a otra en virtud del procedimiento. La administración tiene la obligación de, terminado su actuación en la oficina de mesa de entrada, pasarla al área pertinente, ese área de terminar su actuación, pasarla al que sigue, pasarla al que sigue, pasarla al que sigue. Por supuesto que la administración me debiera notificar a mi domicilio cuando termine de otorgarme o no por un acto administrativo. Pero, como ya todos conocemos, por eso existe la institución del amparo por mora, nosotros sabemos que existe una inercia, a veces, producto de la burocracia o de que siempre decimos que el Estado es un jefe ausente presente, según donde nos movamos. Entonces nosotros podemos llegar a seguir nuestro expediente, pero el expediente debiera moverse con el procedimiento propio y en los plazos que establece la ley. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Si el abogado no va todos los días y sigue el expediente iniciado de su cliente, nadie lo va a mover. Al contrario, favorece a la otra parte porque después le puede declarar la prescripción o caducidad. Es decir, acá el interés, como hay un litigio entre dos partes privadas, no es el bienestar general, el interés público, el ejercicio de la función administrativa, acá lo impulsan las partes. Parte en el sentido de que yo tengo un actor y un demandado patrocinado o con su apoderado, que es profesional abogado, que es el único que puede ir a movilizar o a gestionar lo que constituye un juicio, ya sea en sede
¿Comprenden? Las grandes diferencias. Entonces, en esta actuación yo siempre digo que esta actuación es de los abogados y acá siempre los rescato a ustedes desde los politólogos. Porque ustedes saben que hasta acá ustedes tienen una gran tarea que cumplir y la pueden cumplir porque la otorga la ley en su ámbito profesional. Cuando pasamos, cuando habló la doctora, el acto administrativo causó estado, quedó firme, yo puedo pasarme a este charco, pero previamente debo haber seguido el caminito administrativo, que se llama agotamiento de vía. Agotar la vía significa que yo revise todos los recursos, todo lo que me otorgó el ordenamiento jurídico administrativo para revertir eso que yo considero injusto, y como la administración siguió en su postura, yo voy, ustedes saben que todos los actos de la función administrativa son revisables judicialmente. Cuando yo llego a este monstruo de este lado para ustedes, lo tengo que contratar a un abogado irremediablemente. Por eso les damos las diferencias, porque yo puedo llegar ahí hasta la puerta, pero el Código Procesal Civil me dice que todo escrito debe ser presentado por una profesional letrada. Ya de entrada no me lo permite ni a mí llevarlo. ¿Me comprende? Entonces, bueno, seguimos. Ahora vamos a ver especialmente cuáles son los principios que rigen el procedimiento administrativo. Van a buscar en la ley 4044, yo se los voy a ir graficando. Vamos a buscar la Constitución Nacional porque tenemos dos clases de principios del procedimiento administrativo. Tenemos los principios sustantivos y los principios adjetivos. Al respecto, la diferencia entre uno y otro: los sustantivos están garantizados en la Constitución Nacional y los adjetivos están garantizados en la Ley de Procedimiento Administrativo, los principios de procedimiento administrativo. Vamos a ver los sustantivos. Principio de legalidad. A tal fin vamos a ver el artículo 19 de la Constitución Nacional, principio de igualdad. Vamos a leer el artículo 16 de la Constitución Nacional, principio de defensa en juicio. Vamos a ver el artículo 18 de la Constitución Nacional en la parte pertinente y el principio de razonabilidad. Vamos a leer el 28 y el 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. Y respecto a los adjetivos, que ya algo vimos, el informalismo a favor del administrado. A tal fin vamos a buscar los artículos 143, 144 y 175 de la Ley 4044, que es nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Provincial. El principio de oficialidad o impulsión de oficio que acabo de explicar, que vamos a verlo en el 142, el principio de verdad real o material, el principio de gratuidad, sencillez, rapidez, eficacia, del artículo 109, y por último el debido proceso, adjetivo, en el artículo 163, que comprende el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir prueba y el derecho a una decisión fundada.
Bueno, tenemos acá una estructura que abarcaría los principios. ¿Qué son los principios? Siempre nosotros nos preguntamos, ¿pero a dónde están los principios? Los principios son declaraciones, dogmas que surgen de todo el ordenamiento jurídico y que a mí me sirven para interpretar y tienen validez jurídica, porque los principios, aunque no estén escritos todos en la ley o contemplados, yo puedo recurrir a invocarlos cuando yo los vea afectados. Son principios, son reglas rectoras que me deben regir el procedimiento administrativo. El principio de legalidad, nosotros ya lo conocemos cuando vimos público 1, público 2. Vamos a leer, Fede, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que me dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Bueno, respecto a la legalidad, nos tomamos la última parte. Ningún habitante de la nación será obligado a lo que no manda la ley, ni prohibido de lo que ella no prohíbe. ¿Qué quiere decir? Que en todo el procedimiento administrativo me va a regir que yo voy a violentar o incumplir una norma si a mí la norma me manda que yo la tengo que cumplir. Cuando no hay norma, yo no estoy obligada a cumplir. Entran las acciones privadas de los hombres. Quiere decir que todo lo que significa un deber de cumplir del ordenamiento jurídico debe estar expresado dentro del marco de la ley. Por eso hace la reserva, la primera parte del 19 se llama principio de reserva, porque lo que yo hago en mi ámbito privado es una cuestión reservada a Dios, ¿no es cierto?, y exenta del juicio de los magistrados. Vamos ahora a ver el artículo 16, Sol, de igualdad. Artículo 16. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Bueno, eso ya lo habían visto también en finanzas. La igualdad se refiere que en un procedimiento administrativo yo estaría en forma igualitaria la administración y el beneficiario. O todos los oferentes de una licitación pública están en plano de igualdad hasta que uno sea el que gane la licitación. O sea, la igualdad rige en un sentido genérico, constitucional, iguales en iguales circunstancias, iguales para las cargas públicas. Vamos, la defensa en juicio, que es la primera parte del 18, Brenda. Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Bueno, hasta ahí. Defensa en juicio. Todo el contenido del 18 nos está diciendo que todos los habitantes, habíamos aclarado la palabra habitante con ciudadano, habíamos dicho que el habitante comprende también al extranjero o al transeúnte viajero en ese derecho. Es decir, la defensa en juicio, a mí me tienen que juzgar si hay ley anterior, siempre yo pongo el mismo ejemplo. Si no hay ninguna ley que me diga que sacar la lengua es delito, más allá que es una falta moral o social, como a mí me gusta, o el famoso facio que yo siempre digo, molesta moralmente o no, pero no hay una ley que me diga que eso es delito. Tampoco quiere decir que yo lo puedo hacer libremente, es una falta moral, pero no es sancionable todavía en forma administrativa ni judicial. Entonces, yo siempre me puedo defender en juicio, dice acá la palabra. O sea, cuando hay un proceso iniciado, nadie me puede llevar de mi casa sin una orden escrita emanada previamente del juez competente, que es lo que pasó en la dictadura, justamente afectaron la defensa en juicio, la inviolabilidad del domicilio. Ya son cuestiones que hemos visto en público. Respecto a la razonabilidad, el 28, Florencia.
Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Muy bien. Este es el famoso principio que vimos del poder de policía. Cuando habíamos dicho que el poder de policía tiene como base un principio de razonabilidad. Es decir, que la reglamentación de un derecho, que habíamos dicho, los derechos no son absolutos. Todos nuestros derechos del artículo 14, 16, 17, etcétera, de la Constitución, tienen una reglamentación. Yo tengo el derecho a entrar y salir del país. ¿Qué hago? ¿Voy a Bolivia y me cruzo y le digo chao a los gendarmes? No. Hay una normativa de migración, hay una normativa de visa. Ahí está la reglamentación que me está de alguna manera relativizando el derecho absoluto. Yo tengo derecho a comerciar libremente. Voy, me pongo en cualquier lado, ya instalo ahí en medio de la sombrita cualquier cosa. Sin habilitación municipal, en un espacio público, no. Viene el poder de policía y me dice, señor, usted tiene que habilitar el comercio, si vende comida tiene que tener un baño, mata fuego, ¿comprenden? Entonces, la razonabilidad sería la relativización de los derechos a través de los reglamentos, razonablemente. Tampoco el derecho me va a ser quitado por un reglamento, o sea, voy a hacer tan difícil la reglamentación del ingreso, supóngase, para estudiar en la universidad, le voy a poner tantos requisitos que al último nadie lo puede ejercer. O sea, eso habla de razonabilidad. La reglamentación no debe ser excesivamente que me coarte el derecho contemplado constitucionalmente. Hasta ahí estamos. Estamos en lo ya conocido, que hemos visto a través de 3 materias correlativas. Ahora vamos a los específicos devenidos de la 40-44. El informalismo a favor del administrado. Vamos a leer, para hacer más, porque es bastante claro y, digamos, informativo el artículo. Vamos a comenzar a leer la ley 40-44, que nos va a decir, o sea, no hace falta que yo lo estudie, yo leyendo la ley me doy cuenta de que hablo cuando hablo de informalismo. El 143... ¿Quién tiene rosa? Por favor. En el 143. En el procedimiento administrativo se aplicará el principio de informalismo a favor del administrado, en virtud del cual podrá ser excusada la inobservancia de los requisitos formales establecidos, cuando ellos no sean fundamentales. Este principio rige únicamente a favor de los administrados y no exime a la administración del cumplimiento de los recaudos procesales instituidos como garantía de aquellos y de la regularidad del procedimiento. Bueno, excelente. Hay una palabra clave ahí. Cuando yo hablo de informalismo, estoy por atacar un poco a la forma natural en que se desarrolla la actividad del Estado, sobre todo en el proceso judicial. Informalismo es, no cumplo con toda la forma de una manera tenue. ¿Por qué? Porque la ley me dice siempre que no sean fundamentales. Si yo voy a presentar un reclamo de sueldos a donde yo trabajo y no lo voy a firmar, es un informalismo. Ay, lo que pasa es que, bueno, ¿para qué voy a firmar? Soy yo, puse mi DNI. No, la forma es exigida ahí. La forma es exigida. O sea, el informalismo no significa transmisión y libertad de hacer lo que quiero. Si yo digo, vengo a la universidad vestido decorosamente, no significa que voy a venir cuando me haga calor de bikini, de sandalia o de sombrero y lentes de sol. No, hay un límite. El informalismo se refiere a que se le perdona, se le contempla la exigencia de ciertas formas que la persona común puede no conocer cuando va a peticionar a la administración pública. O sea, ustedes saben que a veces ni los estudiantes conocen esta ley. O sea, no le exijamos a la gente común, al comerciante o al que va a pedir alguna cuestión de subsidio que conozca esta ley. Entonces se le perdonan ciertos recaudos formales. Pero dice a favor de los administrados. ¿Qué quiere decir? Que la administración pública no puede evadirse de poner la fecha en los actos administrativos, la motivación, la firma del funcionario competente, el protocolo de la numeración, el dictamen jurídico, la partida presupuestaria y todos los requisitos que requieren un procedimiento administrativo. Es solo a favor del que está enfrente.
el que recurre a peticionar a las autoridades. O sea, el informalismo es a favor del administrado. ¿Qué otras cosas comprende, Rosa? Seguí leyendo ahí. El 144. El 144. Dice, el principio del informalismo a favor del administrado tendrá especialmente aplicación, primero, en lo referente a la calificación técnica de los recursos, a cuyo respecto la equivocación del recurrente en cuanto a la especie del recurso que ha debido imponer deberá ser salvada por la administración, dándole el carácter que legalmente corresponda. Segundo, en lo que hace a la interpretación de la voluntad del recurrente cuando su presentación no contenga expresa manifestación de voluntad de recurrir, pero pueda, no obstante, inferir del escrito su intención de así hacerlo. Ahí cortemos un poco. Estos dos incisos nos refieren a cuando yo tengo que presentar un recurso ante la administración pública. Supongamos que yo no soy estudiante de ciencia política y no conozco el práctico que yo les dije de la organización administrativa. Y yo me tengo que quejar, como dice la doctora cuando nos puso el ejemplo, yo me tengo que quejar porque a mí me quitaron, supónganse, la obra social en APOS. Soy estudiante y no presenté o presenté los papeles y me dijeron que yo ya no tengo obra social. Yo no puedo entrar a APOS a decirle, ay, présteme el organigrama de APOS que tengo que hacer un recurso. Yo, el informalismo me permite que yo haga un escrito que no ponga qué tipo de recurso estoy por presentar y que yo, lo único que se deduzca de ahí es que yo quiero hacer un reclamo. ¿Qué quiere decir? Que el funcionario que lo lee debe interpretar que yo no estoy de acuerdo con un acto administrativo. Por eso me van a perdonar que yo no escriba si es reconsideración, jerárquico, alzada, etc. Y que yo no ponga un apartado que diga petitorio, que yo no ponga hechos, derechos, todos los requisitos que por ahí formalmente yo haría si conociera un poco la ley. Es decir, el informalismo me permitiría que el funcionario tiene que hacer el esfuerzo de interpretar al administrado, que es la generalidad de la gente que acude. O sea, a la administración pública no acude gente erudita ni abogados todo el tiempo, al contrario, gente común gestionando, que le hagan, el que tiene una casa nueva, que la municipalidad le habilite la puesta de luz. Va a Aguas de La Rioja, que le coloque el agua, va al gas, que le coloque el gas, va al videocable. O sea, tienen su actuar normal un montón de relación con la administración pública. O bien a la misma universidad solicitar un alumno común, supónganse de ingeniería, aunque fuera de abogacía lo mismo, y quiere recurrir a una mesa de examen. Tiene un reglamento, pero tiene que hacer el esfuerzo la administración pública de reinterpretar su verdadera intención. ¿Comprenden? Eso es uno, ojo que esto es enunciativo, no es taxativo. Puede haber otras cuestiones más, por supuesto la ley también ahí nos da la puerta que diga no, hasta acá te doy lugar a que ejerza el informalismo, todo te lo exijo. Vamos al inciso 3, que es otro ejemplo de cuándo actuaría el informalismo. En lo que respecta al incumplimiento de requisitos de forma no fundamentales, procediéndose en tal caso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143, sin perjuicio de que pueda exigirse su cumplimiento antes de adoptarse la decisión definitiva. Por supuesto, acá habla de lo que sí o sí, o sea, si yo no tengo una firma o me faltó cumplir con el DNI para un subsidio, ellos me pueden dar lugar, pero al momento definitivo de darme el acto de decir, cúmplase con adjuntar el DNI y el informe del trabajador social. ¿Comprenden? O sea, en algún momento del acto la administración por seguridad jurídica me va a exigir cierta forma, pero me puede ir perdonando. Esto no ocurriría nunca en el proceso judicial. En la otra parte, ve que a mí me falta una prueba y reclusión, o sea, se terminó, no la presentaste, morí. ¿Me comprenden la diferencia? Acá la administración me va ayudando a que yo coadyuve, que yo haga un trabajo en virtud de la seguridad jurídica que impone. Seguimos el último. El cuarto, en lo atenente a los escritos presentados ante funcionario incompetente, los cuales deberán ser enviados a los organismos competentes. Esta enumeración no es taxativa. Perfecto, ahí me está abriendo la puerta para que existan otras puertas. Por supuesto, el funcionario incompetente, y bueno, yo lo presenté ahí con el director general, no sabía que iba contra el intendente. O sea, por desconocimiento la administración pública me reta y no me lo recibe, pero el que conoce eso tiene obligación, el funcionario público, de recibirlo y él encauzarlo
por la normalidad. Así que en eso, por supuesto, el 145, Rosa, ahí me habla de cuándo no va a considerarse este principio. Tampoco contemplando cualquier conducta. Seguimos el último. El 145. 145. Puso 145. No, esto ahí formalismo está bien. En 45. 175 es de Sí, recursos. no, me equivoqué mal. Bueno, seguimos, disculpe, chicos. El artículo 145 dice: el principio de informalismo en favor del administrado no será de aplicación cuando por su culpa o negligencia es interesado entorpezca en forma grave el procedimiento, haciendo un ejercicio irrazonable o abusivo de su derecho de defensa. En tal caso no podrá, sin embargo, dársele por decaído su derecho de fondo, sin perjuicio de limitar su intervención a lo prudentemente necesario para su defensa, o de exigirle representación o patrocinio letrado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Tampoco la nada, o sea, voy a pedir poner las mesitas de la heladería, pero no voy a llevar que mi negocio está habilitado, no voy a llevar los metros que tiene mi vereda, no voy a llevar mi domicilio comercial, no voy a llevar un certificado de libre deuda de tasa de higiene, o sea, tampoco cuestión de culpa o negligencia, o sea, tampoco quiere decir que yo no voy a cumplir con nada y la administración se va a expedir. Y ahí dice algo muy cierto, que cuando uno ve demasiada negligencia o torpeza, uno la invita a la parte a que tenga un patrocinio letrado. Porque hay cosas que deben hacerse de una determinada forma, como es el caso de la instalación de boliche bailable. Ustedes saben que por la ordenanza de nocturnidad deben ser fuera del radio urbano, y eso significa planos de mensura, decibeles de sonido permitido, y eso exige estudios técnicos. Entonces, no puede ser que un dueño de boliche quiera instalar una casuchita y poner como discoteca si no cumple con ciertos requisitos de la ordenanza. Si no lo supiera hacer porque son demasiado técnicos, como vimos que hay procedimientos técnicos muy complejos, debiera recurrir a un letrado. Entonces, está claro el informalismo. Hoy temprano aclaré que si es un agente, funcionario público, no puede invocar esto. O sea, una persona que se desempeña como funcionario en la administración pública, se supone, se presume de que conoce la reglamentación de donde él es parte, ¿no es cierto?, competente. Vamos a esto que ya lo vimos, oficialidad en profesor de físicos y en oficio. Ya lo que dije, que significa que iniciado un procedimiento administrativo, la administración pública tiene la obligación de seguirlo hasta la finalización del mismo y notificar al interesado. De la verdad o real o material, que esto es un principio que yo sobre todo uso mucho en mi trabajo, es asimilable al proceso penal. Nosotros en derecho decimos que muchas veces los litigios comerciales o civiles se ganan por las pruebas escritas o presentadas. En el proceso penal o material se busca siempre la verdad real, es decir, ¿qué realmente sucedió, aunque los papeles no lo demuestren? En el procedimiento administrativo, a mí me pasó un caso de una persona que pidió jubilación, que yo tuve que buscar este principio porque el señor adjuntó pruebas falsas. Un compañero de trabajo mío adjuntó pruebas falsas de que él trabajaba en el tribunal y hacía 4 meses que ya no iba, robó una planilla, firmó la asistencia, falsificó la firma del director de personal, la presentó y quería cobrar, a pesar de estar jubilado, un mes más. Ya era jubilado y cobró por el ANSES, falsificó pruebas. Entonces, cuando yo le deniego, más allá de todas las averiguaciones, ¿qué hice yo? Me fui a la casa de gobierno, me enseñaron el sistema de cómo se da de baja un empleado jubilado, me fui por mis propios medios, el emulador del ANSES con su DNI, saqué un emulador, hice todo que yo no lo pudiera hacer si no existiría esto, porque va a decir, ¿vos qué te metés a averiguar? Pero a mí como administración pública me corresponde averiguar qué pasó realmente, para decirle, no, usted no tiene derecho. Yo lo primero que hice, me fui a personal a preguntar si en su legajo estaban las tarjetas marcadas. No, desde septiembre que no viene, estábamos en diciembre, él reclamaba diciembre. Ah, no viene, no, porque él tiene permiso, sin firmar, sin nada. Ay, ¿cómo vino? ¿Cómo asistió en diciembre? No, eso es falso, o sea,
De mi averiguación se deduzco la falsedad, más allá que yo la conozco por trabajar y ser poquito. Pero siempre se busca, a pesar de lo que se presente como prueba, las pruebas te pueden decir sí, pero el funcionario, que yo siempre recalco el dictamen jurídico, el funcionario que corresponde darle la habilitación jurídica al que va a dictar el acto, tiene que averiguar, no solo decirle el derecho, sino los hechos que hablaba la doctora. O sea, los hechos deben estar reales. Y yo invoqué algo verbal, me sirve. Yo invoqué todo lo que me dijo la directora de liquidaciones, no está escrito, lo mismo vale. Vale por esto, porque yo en el dictamen como hecho puse el día de la fecha, consulté con la directora de liquidaciones en la Casa de Gobierno y esta expresó lo siguiente. Se lo conté yo. ¿Qué puede hacer el administrado? Decir, pruébelo, traigámoslo a la señora. O sea, la prueba puede ser posterior, pero yo por el principio de verdad material puedo invocar hechos verbales, no sé si me comprenden. Yo puedo decir, la señora me dijo, de hecho lo hizo, les cuento. Fue a hablar con la directora de liquidaciones y la señora de liquidaciones le dijo lo mismo que me dijo a mí. Como no se quedó conforme con eso, pidió hablar con su superior jerárquico. Su superior jerárquico la llamó a esta señora y la señora mantuvo la cuestión, que es una cuestión técnica, no es que quise, no, se le da de baja cuando la CES dice que la señora está jubilada. Entonces amenazó, hacía un montón de cosas, pero no nos pidió recursos sobre el acto que yo sugerí. O sea, él hizo su averiguación por una prueba que no estaba en el expediente, está permitido, todo está permitido, pero no nos pudo revocar el acto, porque justo la prueba verbal que él creía que se iba a caer, justo fue la que más fuerte fue. ¿Comprende? Entonces siempre se busca, nunca desmerezcan a las pruebas verbales, porque se pueden probar por otros medios. Cuando alguien te lo dijo, puedes llamar a la persona, es muy simple, salvo que justo que pasa, la verdad. Ay, no, yo no lo dije. Bueno, obviamente que los funcionarios públicos dentro de su competencia no harían semejante cuestión. Bueno, la gratuidad, a diferencia del proceso judicial, los trámites generalmente ante la administración pública son gratuitos. Esto no significa que eventualmente nos pidan un timbrado. Nos pidan un timbrado, que está por la ley impositiva. Por ejemplo, si yo voy a comprar un terreno, supónganse, para hacer en el cementerio, seguramente me van a pedir un timbrado hasta que se me está cobrando, sino que deviene de la potestad municipal de cobrar una tasa, ¿no es cierto?, por un servicio. Sencillez, rapidez y eficacia. Vamos a leer el 109, María Cristina. Artículo 109. La autoridad administrativa a la que corresponde la dirección de las actuaciones adoptará las medidas necesarias para la celeridad, economía y eficacia del trámite. Bueno, esto es lo que normalmente vemos, ya le vamos a traer un expediente, los pasecitos de 3 centímetros, otro pasecito, remítase, o sea, si yo aplicaría este principio, el pase siguiente que corresponde a mi competencia debiera ser directamente a la siguiente oficina donde va a decidir. O sea, lo que se hace a veces hay una superestructura, supóngase que hay una secretaría, entonces yo estoy en la compra de suministros, se lo paso al jefe de despacho, el jefe de despacho al secretario, el secretario al subsecretario, el subsecretario al director, el director al intendente, o sea, hago un montón. Esto no existe. ¿Saben cuándo no existe? Cuando hay ignorancia de parte del agente público, no de la gente que está detrás. Cuando el empleado público no sabe la estructura de su organización y la competencia, pasa de que pasan pasecitos que dicen para la persecución del trámite, para la prosecución del trámite, para la prosecución del trámite. Porque no saben a dónde tiene que ir y no saben qué hay que hacer. El que lo sabe hacer, que debieran ser los jefes de despacho,
debería recibir toda la información y el jefe de despacho distribuir directamente al área competente. ¿Comprenden? Esto es lo que menos se cumple. Lo que menos se cumple. La rapidez y la sencillez. Al contrario, la superestructura hace y la ignorancia del propio funcionario público que se haga medio largo, por eso hablamos de burocracia en sentido negativo. Eso que es tan lerdo, dice todo. Sí, es esto. Está previsto que no sea así. Y el debido proceso adjetivo, lo que ya hablé más o menos, derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y una decisión fundada. Recuerden que lo de fundada, que constituye un elemento del acto administrativo, tiene que ser motivada. Es decir, mi derecho de debido proceso, derecho de defensa, comprende a que cuando a mí un acto administrativo me vulnera algún derecho constitucional, yo tengo derecho a que me escuchen mi parte. Tengo derecho a ofrecer y producir pruebas y tengo derecho a que se me dicte otro acto con una decisión fundada. Bueno, hasta acá vimos en general la parte introductoria del procedimiento administrativo, vimos conceptos, tipos y los principios para tener elementos suficientes para ver el tema siguiente, que serían los recursos administrativos. ¿Por qué? Porque el recurso administrativo vendría a aparecer en un momento del procedimiento cuando no es, digamos, no es el fin natural de un expediente administrativo. El fin natural es que el acto cumpla con su objeto. Los recursos vendrían a ser la excepción, la vía impugnativa cuando un acto administrativo devenido de un procedimiento me vulnera algún derecho.